en la teoría marxista. La educación en la teoría marxista consta de un modelo educativo emancipador y se fundamenta principalmente en las teorías de Marx y Friedrich Engels. Los cimientos de la teoría parten de la crítica a la educación unilateral del modelo capitalista que estaba surgiendo en ese entonces y se estaba apoderando de los jóvenes, tanto obreros como burgueses, pues había una escuela para cada tipo de persona perteneciente a diferente clase social. Por esto se ve que la educación capitalista no manejaba una homogeneidad como debería ser y tampoco emancipaba al hombre en cuanto al conocimiento, pues se optaba por darle al mismo una educación totalmente vacía que solo se fundamentaba en hacer crecer a la industria, la cual era el poder más grande en el momento. Esto quiere decir que tanto las escuelas obreras como las escuelas burguesas no cumplían con la educación omnilateral del hombre, pues como dije anteriormente, se dedicaban solamente a moldear seres humanos acordes a lo que convenía en esa época para la clase elitista. En este caso, pues, hacer hombres sumisos y obedientes ante las peticiones del mundo que cada vez se volvía un mundo más industrialista. Esta teoría consta de varios pasos y como primero tenemos el instrumento práctico. Es el método marxista, realista y crítico, que se fundamenta en estudiar la realidad y los hechos para poder transformarlo. ¿Esto qué quiere decir? Hay que buscar la realidad de cada suceso y no quedarse solamente en la opinión que nos otorgan tanto nuestros maestros como nuestros semejantes, familia o amigos, sino que se debe principalmente tener una opinión propia y crítica después de discernir la realidad y después de ver cuál es el hecho que se apega más a la verdad. Si bien Marx y Engels exponen que los hechos deben servir de base a la teoría, ellos explican que la teoría debe servir para construir y transformar el mundo a partir de la diserción de los hechos. En la teoría de la educación socialista no es suficiente interpretar el mundo, hay que cambiarlo. Esta teoría, como en segundo paso, piensa principalmente en el hombre real, en el hombre moderno de aquella época, el cual debe adaptarse por múltiples circunstancias a la época industrializada en la que está viviendo. Por lo tanto, cada vez este hombre está más mecanizado a subordinarse frente a las grandes industrias. Marx y Engels piensan en un hombre real y no en un hombre abstracto, porque saben que es a base de los hechos que se puede transformar el mundo. Por eso hacen esta teoría para discernir cuál es el verdadero problema o la raíz del mismo, el cual nace principalmente en las escuelas, pues como dije en la oración pasada, obviamente se nota que hay una preferencia del modelo capitalista por moldear seres humanos vacíos de conciencia y que solo se adaptan al mundo al que les muestran, más no el mundo que ellos mismos piensan. Las concepciones educativas de Marx y Engels plantean claramente un estudio de la realidad y una emancipación educativa no solo a través de designaciones de escuelas ni colegios, sino que también desde una perspectiva política y económica, pues para ellos es importante que toda la sociedad sea íntegra, inclusive desde los más pequeños hasta los más grandes, pues son ellos los que van a futuro a seguir con el mundo que se ha estado construyendo. Obviamente, por eso ellos quieren tener en cuenta la realidad que se está pasando, y es que hay una explotación evidente tanto en las fábricas y en los trabajos como en las propias escuelas. Ellos consideran que estas ideas preconcebidas son totalmente erróneas y por eso optan por buscar nociones donde la política, el pensamiento crítico y sobre todo la fraternidad humana sean la base y el pilar de la construcción del pensamiento crítico del ser humano a partir de una educación emancipadora. Los 4 grandes principios de la educación socialista. Gratuidad.
Laicización, educación politécnica e igualdad. La gratuidad es prácticamente que todos los seres humanos puedan tener acceso a la educación de forma gratuita, totalmente libre de cualquier salario o de cualquier nómina que sea pedida por escuelas, profesores. No, eso no debe existir en el concepto de la educación socialista que plantea Marx. Él dice que para que la sociedad pueda funcionar de una buena forma, obviamente la educación, que es algo de lo más importante para que el ser humano se forme, debe ser totalmente gratuita. La laicización consta principalmente de que los institutos, tanto privados como públicos, que se dediquen a educar personas sean totalmente desapegadas y totalmente extraídas de los conceptos y las nociones que no van en sintonía con la misma educación. Un ejemplo de esto es retirar totalmente y cortar los lazos que tienen las escuelas con la religión, pues esto también es un impedimento para que el ser humano pueda desarrollarse libremente y también es obviamente algo que lo aliena. Otra de las cosas es que las escuelas deben desapegarse también de las fábricas y también de la clase elitista, porque, como ya he mencionado, la clase elitista busca solamente una cosa con esta educación y es subordinar al hombre. La educación politécnica consta principalmente de enseñarle al niño a no ser dependiente de absolutamente nadie y no necesitar de otros. Sin embargo, que tenga la voluntad y le nazca ayudarlos, porque así es la educación socialista, ¿no? Formar seres humanos que tengan en cuenta la importancia de los colectivos. Sin embargo, Marx y Engels recalcan que, no olvidando esta filosofía de la fraternidad, hay que enfocarse en que se debe formar a un niño que sea capaz de defenderse en la vida y que también tenga diferentes técnicas para poder adaptarse, pero no a un mundo industrializado, sino a sus propias necesidades, y que tampoco sea un limitante para recibir las instrucciones y, como dije anteriormente, las limitantes de la propia clase elitista, sino que por él mismo pueda conseguir y pueda luchar por lo que ama y lo que desea. Por esto se necesita construir y se necesita educar al niño o al joven con una visión más realista, y esto conlleva a que va a tener múltiples cosas que va a necesitar y que no debe depender de nada o nadie para poder lograrlo, y que si en algún momento alguien necesita de su ayuda, él lo puede hacer porque sabe, conoce y puede defenderse con las técnicas que durante toda su vida de estudio las ha aprendido. La igualdad y lo pluricultural se refiere estrictamente a, como dice su propia palabra, la igualdad y la homogeneidad entre todos los individuos de la sociedad, que no haya preferencias entre esta clase o entre la otra para discernir cuál merece mejor educación, ni tampoco se tenga en cuenta si se es blanco, negro, si se es de cierta orientación sexual o de cierta motivación. Nada de eso tiene por qué tener importancia en la educación socialista, pues está formando seres humanos que sobre todo están conscientes de la diversidad en el mundo y que también tienen muy claro que hay una igualdad para todo el mundo, porque todos somos seres humanos y todos merecemos la oportunidad de aprender y de educarnos para poder seguir en este mundo construyéndolo con las verdades y obviamente con los objetivos que sean totalmente buenos y que sea totalmente conveniente para todos los seres humanos que hacen parte de este círculo social tan grande que es la vida. Como segundo tenemos el principio de la omnilateralidad en la polivalencia. A continuación voy a citar a Marx y Engels, los cuales declaran lo siguiente: lo omnilateral, el hombre, lo propio del ser humano es siempre lo universal, tanto en el conocimiento, cuyo objeto es lo universal, como en la praxis. El hombre es un ser social y solo en su vida social, o sea, en su trato con lo universal, puede encontrar su realización.
Aquí lo que quiero dar a entender es que claramente Marx y Engels tienen una noción muy importante de lo que es el ser humano íntegro como individuo, pero también tienen en cuenta que ese ser humano no sería nada si no tuviese a sus semejantes acompañándolo y apoyándolo. Por esto no puede haber una diversificación en la estructura de cómo educar al niño, sino que hay que optar por una homogeneidad, hay que optar por la igualdad y así poder lograr construir lo que en verdad significan los valores humanos y el apoyo en colectividad. La polivalencia, muy parecido a la politécnica, es la preparación para cualquier trabajo o desempeño que pueda tener el ser humano a lo largo de su vida. Se opta también por el desarrollo total de todas las capacidades del hombre y también por la voluntad de cumplir cada una de las necesidades. Contenidos concretos de la educación marxista parten totalmente de la educación politécnica, que se divide también en 3 ramas. Educación intelectual, educación física y educación ideológica. La educación intelectual se nutre de, obviamente, incentivar al niño a que piense y razone por su propia voluntad y que no dependa de las opiniones ajenas para decidir cómo ve el mundo, porque claramente el mundo es como lo percibimos y si queremos transformarlo tenemos que tener una buena percepción del mismo. La educación física consta de 2 singularidades que también se complementan. Por un lado tenemos a que el hombre sea consciente de que es un cuerpo y de que debe trabajarlo y que también debe tener en cuenta que todos los cuerpos existen y todos los cuerpos importan. También por otro lado tenemos que tener en cuenta que lo físico, lo que nos rodea, es igual de importante a nuestro intelecto. Por eso hay que tener una concientización de la naturaleza, los animales y sobre todo las personas, los niños y cada ser vivo que importa por igual. La educación ideológica no consta principalmente de adoctrinar al niño y decirle qué debe pensar o cuál ideología debe seguir. Por el contrario, si bien el hombre está formado de ideologías y a través de ellas vive, el niño debe tener la suficiente conciencia, y el joven, claro, de optar por la ideología que más le parezca acertada, pero no solo para su beneficio, sino para el beneficio de la sociedad. Podemos concluir que la educación marxista nace para poder cambiar la realidad y sobre todo se fundamenta en transformar la misma, pues a través de los parámetros que di anteriormente se puede lograrlo, ya que ella busca desde la cuna del conocimiento, del cual es la educación desde que somos pequeños, puede catapultarnos a todos a ser conscientes de nuestra propia realidad y así poder transformar un mundo no solo mejor para nosotros mismos, sino para nuestros semejantes, allegados y obviamente la vida en general. Anarquismo y educación. La teoría anarquista consta de una pedagogía libertaria, la cual se fundamenta en que el individuo debe y puede desarrollar sus aptitudes de una manera libre, sin autoridad impuesta ni nada que lo controle o lo frene. Hay varias ramas de la teoría de la educación anarquista. Tenemos las no directivas y las sociopolíticas o directivas. Las no directivas fueron acuñadas principalmente por el filósofo alemán Max Stirner. Este concibe que la educación ni siquiera debe ser liderada por alguien o guiada, ya que esto puede significar que el propio profesor esté infundando en el alumno su pensamiento. Por esto Stirner considera que los niños son como una semilla de árbol. Esta no necesita de nada ni de nadie para que pueda emerger. Por esto, Stirner considera que los niños en su naturaleza más íntima pueden lograr concebir el aprendizaje como algo importante en sus vidas y no necesitan de nada ni de nadie para poder construirse a sí mismos y tener conciencia, ya que los niños observando pueden aprender lo que está bien y está mal para la sociedad y también
pueden optar por conseguir una ideología más propia que algo infundado por un profesor o por un guía que puede que lo esté adoctrinando como puede que lo esté ayudando. Pero Stirner dice que nunca se va a tener una verdad absoluta. Por ende es mejor que el niño viva, conozca, investigue, pues es su naturaleza. Las sociopolíticas o directivas sí constan de una dirección guiada y obviamente de una autoridad, pero no se dejen engañar. Obviamente en la teoría anarquista no hay la autoridad clásica del capitalismo o de la educación tradicional, sino que por el contrario hay una autoridad que sirve más de acompañante y de guía que de alguien que esté oprimiendo o explotando la mente y el cerebro del joven o del niño. Por esto se habla que las teorías sociopolíticas y directivas tienen como función ayudar y empujar al alumno a que se interese por aprender sin en ningún momento cortarle las alas o frenarlo hacia sus verdaderas intenciones de investigar el mundo. Como ejemplo de tres grandes pensadores de la teoría no directiva tenemos al filósofo alemán Max Stirner, al novelista ruso León Tolstoy y por último al más moderno de ellos, el filósofo Jacques Rancière. Ellos estimaban que la educación debía ser para todos. Si la educación se impartía a todas las capas de la población, desaparecerían el despotismo y la violencia, la superstición y la injusticia. La necesidad más esencial del mundo es la educación. Como ejemplo de pensadores de la teoría directiva tenemos a Mikhail Bakunin y a Francisco Ferrer, quienes consideraban que era más que necesario que existiera una figura apta que educara a los niños y los guiara. Sin embargo, nunca con la figura de autoridad claramente. También ellos consideraban que la educación no podía ser dogmática ni basada en prejuicios. Siempre apostaban a la evolución de los niños. Si hay algo en común en las teorías sociopolíticas de Bakunin, Illich y Francisco Ferrer es que es como una gran prioridad el pensamiento libre sobre todas las cosas. Pues, como dijo Ferrer, los niños no pertenecen ni a Dios, ni a su familia, ni al Estado, solo a ellos mismos. Por ende, se puede visualizar que todos estos filósofos y pensadores optaban por construir el pensamiento humano a partir de una libertad. Propuesta de la desescolarización de Ivan Illich. Illich planteaba la alternativa de crear un nuevo estilo de aprendizaje dentro de las relaciones educadoras interhumanas, un aprendizaje que no se saliese de las relaciones de los seres con su ambiente. Además, él proponía que la educación fuera libre y se quitara el control que ejercen algunas personas o instituciones. La transmisión de conocimiento quedaría libre de diplomas, cualificaciones, dando libertad a los ciudadanos para enseñar y ejercer libremente lo que ellos quieran. El individuo tendrá la ocasión de determinar quién será su compañero de aprendizaje intelectual. Escuelas que confiaron en la teoría anarquista y que funcionaron muy bien en su tiempo. La Rocher fue una escuela francesa laica y de carácter anarquista que existió entre 1905 y 1917, cuyos principios se basaban en el respeto de la autonomía del niño, el método positivo o racionalista, la falta de rangos o cualquier otra forma de clasificación o calificación, la educación mixta y la educación sexual. La escuela Summerhill es una escuela fundada en 1927 por Alexander Neil, cuya educación se basa en los siguientes principios pedagógicos de su fundador: la firme convicción en la bondad natural de los seres humanos, la felicidad como máxima aspiración de la educación, el amor y el respeto como bases de la convivencia y la importancia de la corporalidad y la sexualidad. La Escuela Libre de Paideia es una escuela española que fue fundada en enero de 1978, cuyo sistema educativo pone en el centro al alumno, ya que el aprendizaje ha de tener una utilidad social y no competitiva. Ellos dicen, no enseñamos, sino que facilitamos que el niño o la niña aprenda desde sí misma y lo aprendido lo comunique a los demás, indican sus profesores. Por último, pero no menos importante, está la pedagogía Waldorf, que es un sistema educativo originado en las concepciones del fundador de la antroposofía, el educador Rudolf Steiner. La primera escuela Waldorf se fundó en 1919 en Alemania.
Actualmente hay más de 1000 escuelas Waldorf independientes, unos 2000 jardines de infancia y 646 centros de educación especial, ubicados en 60 países, lo que constituye uno de los movimientos escolares independientes más grandes a nivel internacional. Todas estas escuelas lograron, a través de la teoría anarquista, un nuevo modelo pedagógico y sobre todo una nueva forma de enseñanza hacia los niños, y claramente han sido totalmente benefactorias. Si bien por parte de los pensadores anarquistas se ve que hay un rechazo a la institución, no es totalmente por un simple prejuicio hacia la misma, sino que ellos tienen en cuenta que en cuanto sea una institución, esta está próxima a ser un ejemplo de lo que es la normalización y la naturalización de la sobreexplotación en las sociedades. Si bien, como hemos visto anteriormente, este modelo pedagógico tradicional capitalista nos sirve para otorgarle al ser humano nuevas oportunidades. Por eso, la complejidad de la situación actual hace que sea más que necesario un nuevo orden. Para los anarquistas es más que imprescindible tener en cuenta la etimología de la palabra educar, la cual proviene del latín educare, lo que significa conducir fuera o sacar. Pues es la verdadera esencia del ser humano. Y si en algo coinciden estos pensadores anarquistas, es que la persona ya tiene como verdadero espíritu el querer aprender y el querer tener esa experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, lo que debe hacer el profesor o el guía es ayudarle a progresar en esa expresión tanto interna como externa de lo que es su esencia, el aprender y pensar. Si hay algo importante para estos pensadores es tener en cuenta que la educación y la familia van de la mano, pues de nada sirve que haya un guía que acompañe al joven estudiante, pero que en su familia se le enseñe lo contrario a través no de palabras o de mandos, sino de visualizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que al niño se le enseñe en la escuela X o Y cosa, a pensar por sí mismo o a respetar a los demás, si él no ve esto en su casa, no servirá absolutamente de nada. Por eso, para estos pensadores anarquistas, es más que necesario que la familia sea un ejemplo para poder que el niño pueda explotar ese verdadero conocimiento y ese verdadero incentivo por aprender y por dejarse llevar, ya que el aprendizaje es algo muy bonito y más cuando se están en las épocas tempranas de la vida. Y como último tenemos la educación y la revolución. Para estos pensadores anarquistas no es posible concebir la educación sin la revolución, pues para ellos adaptarse a la sociedad tal como está, a pesar de sus errores y fallos, es un total desacierto. Pues ellos consideran que si hay algo mal en el mundo, también hay que cambiarlo, no solo por lo que soy o por lo que quiero ser, sino también teniendo en cuenta a que hay más personas que quieren y son. Entonces, por esto, para estos pensadores, la revolución es la segunda mano de la educación. Si se quiere aprender y progresar, no solo progresar para las industrias y ese tipo de cosas que en realidad son banales para la vida del ser humano, sino progresar en sí mismo y en lo que el hombre puede crear y concebir, un cambio que siempre esté presente, unas ganas de revolucionar lo que está mal y unas ganas incesables de no adaptarse a algo que me cohíbe o algo que oprime a mis semejantes. Por eso la educación anarquista es una declaración total de lo que debería ser el hombre y lo que debería ser cada uno de los individuos pertenecientes a una sociedad. Un ser humano libre, autónomo y sobre todo un ser humano consciente de que es un animal social.